Pulso económico de hoy miércoles, que como siempre iniciamos echando la vista atrás a ver qué tal le ha ido a nuestro IBEX. Ha cerrado en positivo, 0,18% arriba. El índice general termina en la sesión en 9.640,7. Algunos valores avanzan. Es el caso de la holding de Iberia y de Vueling, IAG, que sube 4,45, Grifols 3,75 arriba y el grupo hotelero Meliá sube 3,02. En el lado de los que han tenido predominio de las ventas, la que más, Celnex 1,98 abajo, en segundo lugar Colonial 1,35 abajo y en tercer lugar Sabadell, que se deja en la sesión 1,09. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los asuntos que trataremos aquí en la mesa de análisis económico con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, una de las primeras cosas básicas, y sobre todo se han oído a Sánchez para que vean que no es verdad la mitad de lo que dice. Bruselas rebaja 2 décimas el Producto Interior Bruto de España en 2024 hasta el 1,7, por debajo del 2% que prevé el Gobierno. Y en segundo lugar hay que reflexionar en torno al IBEX. ¿Por qué? Porque más de la mitad del IBEX va a repartir el 50% de su beneficio como dividendo. Enagas y Ferrovial encabezan los mayores esfuerzos para retribuir a sus accionistas. Bueno, pues les presento ya a nuestros invitados hoy y empezamos nuestro debate económico. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, en marcha, aguantando lo que se puede. Don Luis Ruiz, analista de CMC Markets. Muy buenas tardes. Todo bien. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí. Me alegro. Bueno, vamos a ver un comentario a propósito de la sesión. Al principio, cierto titubeo, parecía que buscábamos consolidar la escalada. Luego algunos empiezan a valorar que lo que está pasando es que se adelanta el rally navideño y hay otros que piensan que ese adelanto va a poner a final de año en evidencia al IBEX. ¿Cómo lo ven ustedes? Luis. Bien, la verdad es que el movimiento ha sido espectacular. La recuperación en las últimas 2 semanas ha sido pues bastante importante. Y bien, dentro de lo que cabe, y cuando queremos ver si va a continuar a haber rally navideño o no, pues bueno, es un poco de especulación saber en ese sentido. Lo que sí es cierto es que la bolsa española cotiza pues a unos múltiplos de valoración bastante atractivos. Y cuando vemos si existe capacidad de una tendencia alcista sostenida y vemos que el PER forward, ¿no?, del IBEX 35 o de la bolsa española ronda las 10 veces, es decir, unos múltiplos de valoración, unas ratios bastante bajas. De hecho, por ejemplo, cuando vemos las ratios de otros índices, como son en Estados Unidos, que son 20 veces, hay algo que no choca o que no encaja, ¿no? Y además también el mercado o las casas de análisis esperan que el año que viene los beneficios crezcan en torno a 2 dígitos, ¿no?, o por encima de 2 dígitos. Luego, que el IBEX o que la bolsa española no termine de arrancar con esas valoraciones que son tan atractivas, en principio pues puede estar condicionado un poco por lo que es la incertidumbre económica, la incertidumbre política, que no es capaz de hacer atractiva pues, y que se active un poquito el mercado, ¿no? Cuando vemos los volúmenes de negociación y el efectivo negociado en los mercados de renta variable, pues no dejan de caer continuamente, ¿no? Luego, lo que sí tenemos en el IBEX 35, más allá de si habrá un poco de especulación, rally o no de Navidad, es una bolsa barata, atractiva, pero que no es capaz de coger en precio pues ese atractivo que tiene múltiplos de valoración, ¿no? Banda. Sí, yo creo que primero la sesión ha sido una sesión bastante, pues bueno, aburrida, con poco volumen, con mucha expectativa ante datos americanos, ¿no? El dato de la inflación, el dato de que pueda hacer la bolsa americana después de unos días que ha tenido de importantes subidas. Y si nos centramos en Europa, pues la cosa está bastante parada, ¿no? Y luego, llegando al IBEX en particular, y sobre todo hablando de las compañías y de las posibilidades, lo que acabamos de comentar, o sea, el volumen de la bolsa española está en mínimos y no históricos, como hemos tenido mucho menores, pero unos mínimos que no veíamos hace muchos años. No hay interés por nuestras compañías. Es verdad que las que lideran el índice, es decir, los bancos Inditex, Telefónica y Repsol, además de Iberdrola, pues sí que marcan un diferencial, quizá por su presencia fuera de España. El resto de las compañías medianas y pequeñas con un negocio centrado en España tienen muy complicado
destacar, muy complicado que las valoraciones que tienen, que son efectivamente muy baratas, ¿no? En términos de análisis, parece que se van a quedar baratas porque no hay ninguna cosa que pueda animar para que empiecen los inversores internacionales a fijarse en ese mercado tamaño mediano o pequeño español. Bueno, hablemos del crecimiento de la economía española porque hoy Bruselas nos ha dado un jarro de agua fría. Estamos pensando todos en el año que viene. La expectativa del Gobierno para el año que viene es que la economía crecerá un 2%. Y llega el comisario europeo y dice, no, España se va a quedar en un 1,7%. Y eso, pues claro, marca una tendencia. Las previsiones van a la baja, las del Gobierno y las que hacen los principales organismos internacionales. Vamos a escuchar al comisario europeo, Paolo Gentiloni, porque claro, él dice que el Producto Interior Bruto español del 23 va a crecer un poquito más de lo previsto, pero que en el 24 pues caerá al 1,7%. En España, después de un comienzo del año fuerte, se prevé que la economía desacelerará en la segunda mitad de 2023 y durante 2024. Sin embargo, se espera que el crecimiento llegue a un 2,4% este año y un 1,7% en 2024, antes de que regrese a un 2% en 2025. O sea que nos espera un año que viene magnífico, como podéis ver. Luego escuchamos a Sánchez en los debates de investidura decir que somos líderes europeos en crecimiento, que creamos el 30% del empleo europeo y que somos líderes europeos en atraer inversión extranjera. Bueno. Sí, en control de la inflación, dice muchas cosas que luego es verdad que nunca cumple, ¿no? O sea, estamos todavía pendientes de esos ajustes que tuvimos en los presupuestos generales del año pasado, que resulta que se han alejado muchísimo de las perspectivas, pero claro, hemos tenido las elecciones y ahora parece que el nuevo presupuesto no lo tendremos hasta febrero, pues aquí a la política local les da un poco igual lo que digan en Europa y los planteamientos que les hagan, porque estamos viendo que se lo pasan por el forro, ¿no? Y que realmente lo que quieren es estar ahí en el poder y avanzar muy poco, sobre todo cuando estamos viendo que lo que están diciendo de propuestas del nuevo gobierno es atacar a la empresa privada, es incrementar los costes, es no invertir en crecimiento, no invertir en aquellos sectores que no sean públicos. Entonces nos encontramos que claramente va a ser difícil que se cumplan objetivos pensando que la única que va a tener, en las únicas áreas que van a tener aquí crecimiento van a ser las públicas, ¿no? Eso es un poco complicado. Sí, sí. Luis. Bueno, el crecimiento, al fin y al cabo, es la buena noticia, ¿no? Que al final pero sí es cierto que esa dinámica de revisión a la baja en las estimaciones de crecimiento pues continúa. También señala que el déficit público pues, podría pasar del 4% a los 3 puntos porcentuales aproximadamente. Lo que pasa es que sí es cierto que el año que viene se antoja que va a ser un año difícil, en el sentido de que los tipos de interés han escalado a un nuevo nivel, tenemos que financiar todo ese déficit y además pues, bueno, hay que ajustarse un poquito al plan de estabilidad. La Comisión Europea señala que el crecimiento va a estar apoyado un poco en el plan de consumo privado. Yo no sé hasta qué momento, ¿no?, el consumidor llega o con qué fuerza llega ya o va a llegar al 2024 y algunos planes de inversión, ¿no? Pues en los planes de rescate, en principio, ese dinero que en principio debería entrar y ayudar un poquito a la economía española. Pero en definitiva, sí es cierto que la dinámica no es positiva, revisión a la baja de estimaciones, el año que viene hay que volver a refinanciar toda esa deuda y hay que empezar a cumplir con el plan de estabilidad, lo que sí limita la capacidad de una política fiscal expansiva por el gobierno que tengamos, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿qué hacen las empresas del IBEX? Pues resulta que la mitad del IBEX va a repartir la mitad de sus beneficios en forma de dividendos, los que reparten más hasta ahora en Agas y Ferrovial, pero ese esfuerzo por retribuir a los accionistas, ¿qué les parece? Bien, una dinámica, es una dinámica bastante positiva. Históricamente hablando, para la bolsa española, pues la rentabilidad por dividendo puede estar oscilando en torno a 4 puntos porcentuales. Esto se debe fundamentalmente a que dentro del IBEX 35 la composición que tiene sectorial, pues tiene muchas utilities, tienes también bancos, ¿no?, que son unos sectores que suelen repartir pues bastante dividendo. Un punto positivo, ¿no?, dentro de todo esto es que cuando cogemos el IBEX, ¿no?, y lo cogemos con total return, ¿no?, incluyendo los dividendos, tenemos el IBEX en los 32.000 puntos y está muy cerca de marcar nuevos máximos históricos.
Luego, dentro de esta foto, ¿no?, que muchas veces nos fijamos en el IBEX 35 Añadiéndole los dividendos, claro. y reinvirtiéndolos, ¿no? Hay muchos índices que cotizan así, porque además ahora hace una comparativa justa, ¿no? Por ejemplo, que siempre se hace, ¿no? El DAX alemán, que es un índice que también incorpora los dividendos a la hora de calcularlo. Pues bien, señalar que la bolsa española, pese a todo, pues bueno, y con los dividendos incluidos, pues está marcando ahora mismo o está cerca de marcar nuevos máximos históricos, ¿no? Antonio. Sí, la tradición española además viene muy de defensora de cobrar dividendos, ¿no? Lo teníamos pues, con el ejemplo Telefónica o con los bancos que siempre han pagado en dividendos. Otra cosa es que se vino a poner de moda que era mucho más interesante quedarte los dividendos en la empresa porque le estabas sacando una mayor rentabilidad que le podía obtener el accionista recibiendo ese dinero, ¿no? Y hay muchas teorías sobre eso. En cualquier caso, repartir más de un 50% en forma de dividendos es una política con la que intentas atraer una serie de accionistas que son accionistas que buscan la rentabilidad, ¿no? Es el pago frente a la revalorización de la propia compañía. Y eso es lo que nos marca que es el modelo de bolsa española y que además ese modelo es el que va a permanecer, ¿no? Las compañías van buscando y hemos visto que en las últimas reuniones o juntas generales de accionistas los bancos han cambiado algunos de sus modelos para intentar incrementar y pasarse los niveles. Hemos tenido alguna queja de parte de la CNMV por algún cambio de remuneración al accionista, no mediante acciones, sino mediante la reducción de participaciones, que significaría un pago también al propio accionista al incrementarse su posición en la compañía y sin embargo eso, pese a la CNMV atacándolo, sigue siendo otro de los objetivos y en Estados Unidos es una de las formas que más se usan para remunerar al accionista. En cualquier caso, el accionista lo que quiere es ver revalorización del valor del activo y además si recibe dividendos pues puede ser interesante. Ahí hay mucha definición entre qué compañías son de valor o qué compañías son de crecimiento, solamente basadas en la forma que tienen o en el tipo de dividendo que están pagando. Hablando de Estados Unidos y de carácter de las diferentes bolsas, la de Estados Unidos es mucho más cambiante que ninguna de las europeas, pero bueno, en Estados Unidos, sépanlo, hay quien se cuestiona si los que han sido los protagonistas de los últimos 10 años, las llamadas tecnológicas, pues qué sé yo, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta o Tesla, si eso va a continuar siendo así. Ya empiezan a ver, lo que no definen claramente es quién las va a sustituir en ese liderazgo, pero ya hay quien opina que eso no va a durar, que estamos en el último telediario del predominio de las tecnológicas. Bueno, yo creo que esas compañías se reinventan cada día, ¿no? O sea, que al final es muy difícil saber si hay un cambio de ciclo. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente esas compañías están incrementando su peso en los índices como consecuencia de su revalorización, ¿no? Porque al final claro, los índices, el peso en tu índice depende del valor de la compañía. Que estas, los 7 magníficos estas que tenemos ahí, que hablamos ahora, pero es que hace un año nadie había sacado ese término, ¿no? Es un término muy de moda bursátil que se utiliza para hacer unas referencias y que luego poco a poco pues se puede ir diluyendo porque todas ellas no son la misma compañía, cada una tiene un sector o un subsector dentro de la industria y que puede ir alguna mejor que otra y pueden ir cambiando o haciendo un ajuste entre ellas y entrar a alguna otra, pero es que eso es al final la bolsa. La bolsa refleja el valor total de la bolsa del país. Si una compañía cae, pues va a salir y si aparece una nueva, pues va a ponerse una situación de mayor peso. La concentración es bestial, ¿no? Estamos hablando de que por ejemplo, Microsoft o Apple rondan casi los 3 billones de dólares de capitalización, que sería 4, 5 o 6 veces lo que es la bolsa española en su conjunto, ¿no? Y si sumamos a ellas, le sumamos Amazon, le sumamos Nvidia y Alphabet, pues tenemos que en total pesan casi el 25% de todo el Standard & Poor's 500, solamente 5 compañías. Sí es cierto que al final la dinámica en los ciclos pues van cambiando. Estos procesos de concentración y los múltiplos de valoración que estamos viendo en estas compañías pues no se veían desde el año 2000, que era cuando se produjo la burbuja.com, y por eso es normal que surjan este tipo de preguntas. Los ciclos existen, los sectores también se ponen de moda y también existen burbujas dentro de los propios sectores o de las propias industrias. Dentro de este momento a día de hoy sí parece que estamos en una moda vinculada a la inteligencia artificial, que sí es cierto que es una innovación muy disruptiva. Y pensar que, por ejemplo, haya
dentro de estas compañías que estamos citando no haya ninguna que se pueda ver afectada negativamente por esta innovación. Y todos, por ejemplo, pues podemos fijarnos en el buscador de Google, ¿no? Como no se puede ver afectada por ChatGPT, ¿no? Que en este caso es de su rival Microsoft. Pues sí cuesta verlo, ¿no? Luego, en definitiva, desde mi punto de vista, yo creo que las compañías nacen, crecen, alcanzan una madurez y en un momento determinado bajan, ¿no? Yo solamente, ¿no? A nivel un poco ya para finalizar, el Dow Jones Industriales más o menos se creó en 1896 con las 30 mayores compañías industriales de Estados Unidos. Bien, General Electric, que era la última que quedaba de aquellas 30 compañías, desapareció en el 2018. Luego, bueno, esto es solamente a título un poco de apunte, sí. ¿no? Sí, no es mal apunte. Vamos a la bolsa española. El IBEX hoy presenta una realidad que es que los bancos pinchan. ¿Por qué? Bueno, yo creo que llevamos el año 2023 está siendo un año muy bancario, ¿no? O sea, después del sufrimiento del año 2022, los bancos han hecho bastante reajuste y están teniendo un tirón en el año, que es lo que ha marcado que el IBEX también tenga esta revalorización en el año. ¿Qué ocurre? Que también llega un momento que se agotan, ¿no? O sea, estamos viendo que no puedes estar todo el año subiendo en máximos y esperando, ¿no? Y ese reajuste en los bancos viene por la posible situación de revisión de los tipos de interés, ¿no? O sea que estábamos hablando que les perjudicaba mucho la subida de tipos, pero si lo que va a pasar es que se van a mantener, también le perjudica, porque al final ellos viven del margen de negocio. ¿Qué es lo que más sufre el banco? Cuando vemos que se está paralizando pues todo lo que es negocio de crédito y sobre todo se está reduciendo mucho la parte de hipotecas también. Eso afecta directamente a la mayoría de los bancos españoles por su gran peso en la parte hipotecaria. ¿El tropiezo tú lo ves como un descanso? Un descanso, o por lo menos un respiro. No estoy pensando que vayan a subir, pero sí es cierto que cuando miramos la tabla, estaba mirando esta mañana estaba mirando la tabla del IBEX 35, como ahí han evolucionado, y las tres empresas que están arriba del todo, en lo que va de año, son BBVA, Sabadell e Inditex. Todas ellas se benefician por unos tipos de interés más elevados. Los dos primeros porque son bancos, obviamente, y luego Inditex porque tiene una caja superior a los 10.000 millones de euros. Luego, todo lo que sea que le pueda remunerar esa caja que tiene Inditex, también bienvenido sea, ¿no? Que no es este tema baladí, ¿no? Por cierto, y hablando del BBVA, que es el valor estrella del IBEX este año, sigue siendo apoyado por muchos analistas y muchos, por tanto, creen que todavía le queda recorrido, que sus récords históricos se pueden pulverizar. ¿Cómo lo veis? Bueno, había tenido ahí, justo antes del verano, un poco de referencia y de ajuste por el tema de Turquía y ahora parece que está más de nuevo presentando al mercado un final de año bastante potente porque realmente están predominando y creciendo en la parte de negocio de intermediación, ¿no? O sea, está por la parte de seguros y fondos de inversión. Los números que han presentado en el cierre de trimestre han sido bastante interesantes y por ahí es una parte que parece que va a seguir creciendo. Están moviendo mucho a sus redes para conseguir vender estos productos y esos productos sí que dan mayor rentabilidad, sobre todo si consigues a movilizar a la gente desde el lado del depósito al lado de la inversión en activos como fondos de inversión, donde la rentabilidad para el propio banco es mucho mayor, ¿no? Frente a la negativa que tiene en el depósito. Y yo creo que es una de las partes por las que el BBV se ha visto bien reconocido y lo está reconociendo la bolsa por su incremento de valoración. Luis, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, el BBVA es el banco estrella, como ya ha comentado Antonio, que parte de esa estrategia pues, puede influir en la cotización. Y lo que sí es cierto es que ya está mucho más cerca de valor justo que el resto de bancos o de entidades financieras que lo han hecho un poquito peor. No es Sabadell, que quizás esté subiendo a la par, pero sí todavía está cotizando con un poquito más de descuento. Y bueno, pues dentro de lo que es el sector financiero en su conjunto, si pensamos que va a evolucionar positivamente, puede continuar manteniendo esa tendencia alcista, quizás una pequeña rotación no sería... podría ser conveniente, ¿no? No le ves mucha mecha al BBVA. Es que no. Ya, entiendo. Bueno, pues quiero que hablemos también de Grifols, la segunda en subidas hoy, ha sido la que más subía durante buena parte de la sesión y esto parece que se han decidido a arrojarse por la espiral bajista, ¿no?
Bueno, no sé, o sea, con Grifols es un poco como lo del BBV, ¿no? El año pasado hablábamos como la más perjudicada y luego con todo el reajuste que tuvo en el primer trimestre, pues ha tenido una revalorización buena. Yo creo que Grifols es una buena compañía en un sector muy interesante, donde lo conoce bien, donde es capaz de hacer inversiones fuera de España con bastante cabeza y además reconocer sus productos y sacarlos a otros mercados donde también esa experiencia que tiene de tantos años es importante. Yo creo que el mercado sigue todavía sin reflejar ese precio que puede tener, sobre todo si sigue apostando y sigue bien gestionada, ¿no? Que al final de estas compañías el problema es un exceso de reconocimiento y un exceso de esfuerzo que el mercado luego no acaba de pagártelo, ¿no? Luis. Bueno, la sensibilidad de Grifols a los tipos de interés extraordinaria. Es una compañía de alto riesgo, no por el sector, sino por el alto nivel de endeudamiento. Y de hecho, bueno, la última subida ha venido después de que se publicó el dato de IPC en Estados Unidos, se relajaron los tipos con intensidad y la cotización, pues bueno, no paró de subir. En el último mes la revalorización ronda los 20 puntos porcentuales, está en torno a los 9 euros y los máximos anuales, que son resistencias, están en torno a los 10 euros. Yo creo que parte de que la acción sea capaz de desarrollar una subida sostenida probablemente dependa de que sea capaz de cumplir con su plan estratégico de recortar la deuda y reducir los niveles de apalancamiento, y para ello pues tiene que vender la filial, ¿no? Que era, si no recuerdo mal, era Shanghai RAAS, ¿no? Luego, si es capaz de cumplir con esos criterios, pues más o menos sí que sería capaz de desarrollar esa tendencia alcista sostenida. Mientras tanto, el fondo, pese a toda la subida y a que ha sido espectacular la subida, continúa siendo bajista. Bueno, vamos con el melodrama. El melodrama es lo que acontece en torno a la sociedad Siemens Energy, porque no se le puede llamar rescate, pero está detrás el gobierno alemán, el que ha hecho que Deutsche Bank salga al rescate, entre comillas, de esta compañía, a pesar de que sus datos son pues tremendamente negativos. 4.588 millones de euros de pérdidas y previsiones de que van a perder 2.000 más. España de momento no pone en este avatar empresarial más que avales, que ya está bien, pero en cualquier caso no esa decisión tan contundente del gobierno alemán de salir en auxilio de esta compañía. ¿Cómo lo veis? Sí, yo creo que sigue siendo un tema de defensa de puestos de trabajo, ¿no? Y los alemanes, pues al final, lo que buscan es que si tiene sentido la compañía, se apalanca con el banco, el gobierno o los estados alemanes ponen parte de ese aval, pues al final, con un buen plan de negocio, pues igual puedes aguantar el empleo, ¿no? Y aquí, que vamos un poco atrasados y al final Gamesa ha tenido siempre, o sea, que es una empresa española que luego se fusionó con Siemens y que al final ha tenido esta situación que un sector que estaba de moda hace 10 años, pues poco a poco ha ido perdiendo esa situación de gran crecimiento para convertirse en un sector en el que les cuesta mucho crecer, ¿no? Y el margen se ha ido reduciendo. Luis. Precio de energía más bajo, una mala gestión, fallos en las turbinas, pérdidas, claro, pérdidas muy abultadas y vamos, una empresa que parecía que podía liderar un proceso, ¿no?, de cambio, que era, como era Gamesa, pues mira dónde hemos acabado. Yo no soy partidario de intervenir, de poner dinero público. Yo creo que el mercado es más eficiente. Yo no sé quién ha hecho el análisis, pero entiendo que lo han hecho desde un punto de vista de intentar mantener los puestos de trabajo, pero ¿por qué no los tendremos a todos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Que a todos nos gustaría tener un colchón para cuando las cosas vayan mal y que nos salven a nuestras empresas, ¿no? Sí, pues para unos sí, pero para otros no va a haber. Claro, ese es el todos problema, no. ¿no? Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. Mi agradecimiento a ustedes dos por su presencia y sus opiniones y a ustedes por seguirnos tan pacientemente, pero para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta con todo lo del debate de investidura, que no es poca cosa.